que iba a tener nuevamente otra serie de visiones. Dice el capítulo 4, el verso 1. Después de esto, dice la palabra de Dios, miré, y he aquí, dice, una puerta abierta en el cielo. Después, hermanos, de que Juan escuchó y escribió ese mensaje que Jesús le había dado para cada una de las iglesias del Asia Menor, Juan ahora ve una segunda visión, ve una visión. Y esta visión consta, dice, de una puerta abierta, ¿en dónde? En el cielo. Es una visión que Juan empieza a ver inmediatamente después, dice, de que termina de escuchar y escribir el mensaje a las 7 iglesias. Y dice, y la primera voz, dice Juan, y la primera voz que oí, como de trompeta, dice, hablando conmigo, dijo. Yo les pregunto, ¿de quién es esta primera voz que Juan escuchó? Porque Jesús. esta misma voz, recordemos, es la voz que habla con él nuevamente. Por eso dice Juan, y la primera voz que oí, ¿sí? Una voz dice como de trompeta, no de trompeta, sino como de trompeta, dice, hablando conmigo, dijo o me dijo. Entonces, esta primera voz que Juan escucha allá en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, donde estamos meditando, es la misma voz de Jesús que le habló allá, cuando él se encontraba en la isla de Patmos. Dice el capítulo 1, rápidamente se lo voy a compartir, el verso 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí, dice, una gran voz como de trompeta. El verso 11, la primera parte dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y es la voz de Jesús mismo quien escucha a Juan en esta segunda visión. Y dice Juan, y la primera voz que oí, ¿sí? Como de trompeta, es decir, la misma voz de Jesús que había hablado con él ya en un inicio, ahora habla nuevamente aquí en esta visión que él está viendo, una puerta abierta en el mismo cielo. Y esta voz, dice Juan, que le dijo, sube acá y te mostraré, dice, las cosas que sucederán después de esta. Es lo que escucha Juan de esa voz como de trompeta, de esa voz que viene de Jesús mismo. Juan recibe una invitación, entonces, de Jesús mismo a subir ¿a dónde? Al mismo cielo o al mismo trono celestial de Dios a través de esa puerta. Ahí está la invitación. Y qué gran honor, en verdad, para este siervo o este discípulo amado, como se conoce o se conocía Juan. Qué gran privilegio, qué gran bendición tuvo Juan de poder recibir esa invitación al mismo trono celestial de Dios y de parte de Jesús mismo. Y dice Jesús, sube acá, dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora yo les pregunto, no me conteste, solamente quiero que piensen un momento, reflexionen. ¿Qué cosas estaban sucediendo ya? Porque dice Juan que Jesús le dijo, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Podemos nosotros entonces inferir que estaban sucediendo unas cosas ya. Y después de esas cosas que estaban sucediendo, dice Juan que le dijo Jesús, te voy a mostrar lo que sigue de las cosas que ya están aconteciendo.
¿Qué cosas estaban sucediendo? Pensemos por un momento. Oigan, había Persecuciones, persecución, había asesinatos, cárcel, ajá, había muerte, muertes. había tribulación. Oigan, había enfriamiento Ah, espiritual en algunas de las iglesias. Había exhortación a algunas de las iglesias. Todo eso es lo que estaba aconteciendo en esos momentos. Y dice Jesús, ven, sube acá al trono de la gracia o al trono celestial de Dios mismo, dice, y te voy a mostrar, te voy a revelar, te voy a manifestar las cosas que van a suceder después de estos acontecimientos que ya están sucediendo. Ahora, ¿qué cosas sucederán después de estas? Porque Jesús dice que le va a revelar las cosas que van a suceder después. Las hermano, si cosas me que van a permite. suceder después de estas son las cosas que van a acontecer Futuras. en un futuro, Así es. las cosas que vamos a ir meditando, reflexionando a través de este libro de Apocalipsis. Hermano Maki. Si era eso, hermano, que le permitió o le enseñó a futuro lo que va a pasar. Muy bien. Entonces, estas son las cosas entonces que iban a suceder después, dice, después de lo que ya estaba sucediendo. Las cosas, los eventos que se iban a venir en un futuro. Y entre ellos podemos entender la gran venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero van a acontecer muchas cosas en el futuro, muchas cosas que ya han pasado a lo largo de esta dispensación y muchas cosas que sucederán ahorita en nuestros tiempos y vemos cosas que están sucediendo ahorita, pero cosas que van a suceder todavía más adelante hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todas esas cosas Jesús le revela a Juan. Jesús le dice, sube por esa puerta que está abierta en el cielo, esa puerta que tú has visto, porque te voy a revelar, te voy a dar a conocer las cosas que van a suceder después de esto que está aconteciendo en el mundo, en las iglesias del Señor. Pero sigamos adelante, hermanos, que hay mucho. Verso 2, dice el verso 2. Y al instante, dice, yo estaba en el Espíritu. Dice Juan, que después que recibe esa invitación de parte de Jesús a subir a través de esa puerta al mismo trono de Dios, dice que al instante, esta palabra al instante se traduce como enseguida o como inmediatamente. De esa manera se traduce. Entonces, eh, podemos nosotros inferir que fue, dice, inmediatamente, dice Juan, inmediatamente yo, dice, estaba en el Espíritu. Inmediatamente. Yo estaba, se traduce como llegar a ser o venir a ser. Entonces, Juan está diciendo que inmediatamente dice que él vino a ser en el Espíritu o llegó a estar en el Espíritu. Ahora, cuando una persona, hermanos, está en el Espíritu, eso es importante, ya no ve y ya no escucha con estos sentidos físicos. Ya no. Todo lo físico que está a su alrededor ya no lo percibe él, ya no lo escucha, ya no es audible, ni lo percibe, ni lo escucha. Todo lo físico que está a su alrededor cuando él está en el Espíritu. Ahora solamente, ahora solo,
Su espíritu de él, de Juan, ve y escucha las visiones y los sonidos celestiales. Nada más. Todo lo demás que lo envuelve, todo lo demás que está a un lado de él, todo lo terrenal, lo físico, queda a un lado. Ya no lo escucha, ya no lo ve, porque está en el espíritu con el mismo espíritu de Dios. Ahora solamente ve cosas celestiales, ahora solamente escucha cosas celestiales. Y dice que él al momento, inmediatamente, dice, él estaba en el espíritu, estaba en ese trance, donde sus ojos solamente veían el trono de Dios, en donde él escuchaba solamente los sonidos que salían de ese mismo trono de Dios. Y aunque su cuerpo estaba allá en la isla de Patmos, su espíritu, su alma, estaba en el cielo mismo, en el trono celestial de Dios. Él se encontraba en un trance en donde solamente estaba presente lo celestial. Lo terrenal no existía para él en esos momentos. Dice, y aquí dice un trono, un asiento de autoridad, se traduce de esta manera, establecido o puesto o colocado. Recordemos que es algo figurativo, es algo simbólico, no es algo material. Dice en el cielo, en el trono, y en el trono dice uno sentado. Ahora, hablar de un trono, hermanos, y de uno sentado en el trono, es hablar de las cosas o de que todas las cosas que están a su alrededor son gobernadas o están sujetas desde ese mismo trono y por la persona que está sentada en el trono. Y Juan dice, y aquí veo un trono. Dice, un trono en el cielo. Y en el trono, uno sentado. Uno sentado que tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el dominio para sujetar, para gobernar todas las cosas. Uno que tiene ese poder para sujetar a él, a su voluntad, todas las cosas que acontecen. ¿En dónde? En todo el mismo universo. Y ese es nuestro Dios. Ese es el ser que Juan ve sentado en ese trono. El Dios todopoderoso, el Dios todo omnipotente, el Dios soberano, el Dios en el cual se rigen todas las cosas, se sujetan todas las cosas a Él, porque está sentado en su trono, en un asiento de autoridad, en donde Él y solamente Él gobierna todas las cosas. Y todas las cosas que suceden o acontecen, aun aquellas cosas no tan agradables o no agradables, están bajo el control de Dios mismo. Allá en el Salmo 99, les comparto, no lo busquen. El verso 1 dice, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá, dice, la tierra. El salmista dice que Jehová es el que reina. Y es lo que ve Juan en esta visión. Él ve a uno sentado en ese trono en el cielo. Y ese que está sentado en el trono tiene toda la autoridad. Ese que está sentado en el trono es el que reina por los siglos de los siglos. Es el que gobierna, el que está en control de todas las cosas que acontecen en este mundo y aún fuera de este mundo. Él está en control de todas las cosas.
¿Por qué? Porque Él es el creador, Él es el sustentador de toda su creación. Y hasta el día de hoy, Dios gobierna, sostiene y mantiene toda su creación. Y es lo que ve Juan. Ahora, todas las cosas, hermanos, que están sujetas a este trono, a este ser que está en ese trono, incluye aquello que la iglesia tiene que experimentar también. Y la iglesia va a experimentar o experimentó en el tiempo de Juan tribulación, experimentó pruebas, experimentó cárcel, experimentó muerte. Todo lo que acontece o aconteció o acontecerá a la iglesia está en control total y absoluto de Dios. Es decir, nada se le escapa a Dios. Dios está en control, hermanos, de todas las cosas. Y aún lo que está aconteciendo hoy en nuestros días, esta psicosis, este miedo, esta fobia, este pánico que muchas personas tienen en estos momentos, todo eso, Dios está en control de toda esa situación, porque Él es el que reina, Él es el que está sentado en ese trono. Y Juan lo ve así. Cuando Él sube, lo primero que ve es un trono. Y en el trono dice uno sentado, quien tiene todo el poder para hacer las cosas que Él quiera. Y todas las cosas, hermanos, incluye todo lo que le acontece a la iglesia en el tiempo de Juan, lo que ha acontecido a cada iglesia y lo que seguirá aconteciendo a cada iglesia de aquí en adelante. Juan, hermanos, estando en el Espíritu, dice que ve un trono en el cielo, notemos esto, dice un trono en el cielo, no terrenal, en el lugar santísimo del templo celestial. Allí él ve, dice, un trono celestial. Allá en el libro de Éxodo, se lo comparto, capítulo 25, verso 22, Éxodo 25, verso 22, dice la palabra de nuestro Dios, dice, y de allí me declararé, dice, a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare, dice, para los hijos de Israel. ¿Desde dónde Dios se va a manifestar a su pueblo? Le dice a Moisés. Dice, desde el mismo tabernáculo, desde ese templo terrenal, ahora un templo celestial. Dice, desde allí yo me voy a manifestar. Desde allí yo me voy a declarar y te haré saber, dice, las cosas que yo te voy a mandar desde ese lugar. Entonces Juan, hermanos, ve esa visión a uno sentado en ese trono que gobierna, que tiene el control de todas las cosas. Ahora, en esta visión vemos la escena de un tabernáculo, es decir, de un templo. Y Dios como rey habita en él. Eso es lo que podemos ver. Hay un escenario. Imaginemos un escenario de un tabernáculo, de un templo celestial. Y Dios como rey y Señor soberano habita en este templo, habita en este tabernáculo. Allá en el libro de Isaías, capítulo 6, Isaías, capítulo 6, el verso 1, dice la palabra de Dios, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo, dice, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas, dice, llenaban el templo.
Notemos algo que Dios, sentado en su trono, en un tabernáculo, es decir, en el mismo templo, Sí. habitando y reinando, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaías decía, él escribió, dice, yo vi al Señor, yo vi a ese Dios, Rey soberano, que estaba sentado, dice, sobre un trono alto y sublime. Y veía, dice, cómo sus faldas, su vestimenta, llenaban totalmente el templo. Ezequiel, perdón, capítulo 1, verso 26. Ezequiel capítulo 1, verso 26, dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había, dice, una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ezequiel también en esa visión que tuvo, en esa profecía que él expresó, dice que ve también a uno sentado en un trono. Entonces vemos cómo el Señor nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, está sentado en ese trono, en ese tabernáculo de Dios mismo, como Rey y como Señor, que sustenta y controla todas las cosas. Oigan, buenas o malas, todas las cosas que sucederán a su iglesia, a su pueblo, buenas y malas, Dios está en control de todas esas cosas. Démosle gracias a Dios, hermanos, porque saber que Dios está en control de todas las cosas, eso nos anima, eso nos fortalece. El saber que aún las pruebas, que aún las dificultades, que aún los problemas, que aún las enfermedades, Dios está en control de todas las cosas. Eso te debe de animar. Saber que Él está a tu lado y que en los momentos más difíciles Él está a tu lado. Eso trae consuelo, hermanos, a nuestra vida. Saber que Él reina y todavía aún más saber que un día sus elegidos, sus hijos, reinarán al lado de Él. Es motivo de gozo, hermano. Es motivo de alegría. Es motivo de esforzarnos, hermanos, aún más todavía. Si llevamos vidas esforzadas, esforcémonos aún más todavía. Si vivimos una vida llena de santidad al Señor y consagración al Señor, hermanos, consagremos aún más nuestra vida. Santifiquemos más nuestra vida. Porque un día reinaremos a su lado. Un día estaremos sentados con nuestro Rey, con ese Dios que tiene su trono, ¿en dónde? En el cielo mismo. Juan dice también, hermanos, y en el trono dice uno sentado. Él ve que en ese trono está uno sentado. En el trono, hermanos, está sentado en majestad Dios el Padre. Es lo que ve. No es Jesús, aquí en esta parte, es Dios Padre con toda su majestad. Y es lo que ve Juan. Pero lo que el apóstol describe, hermanos, a continuación, no es a Dios mismo. Y esto es algo importante. Él, aunque ve a Dios mismo sentado, o ve uno sentado en el trono,
no describe a Dios mismo, sino que describe su esplendor, describe su gloria, describe su majestad. Porque a Dios nadie le ha visto, porque a Dios no se le puede describir. Por eso es que Juan ve a uno sentado en el trono, pero lo describe de esta manera: su esplendor, su gloria, porque a él no se le puede describir. Yo te preguntaría, ¿cómo describirías a Dios? ¿O cómo pudiéramos nosotros describir a Dios si nadie le ha visto? ¿De qué manera pintas un cuadro si nadie le ha visto? Ahora, allá en Éxodo 20, recordemos algo muy importante, verso 4, allá cuando reciben el decálogo el pueblo de Israel, hay una prohibición. Y dice el verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, donde en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Por eso es que Juan ve a uno sentado en ese trono, pero describe su esplendor, su gloria, su majestad, su poder, su belleza. Es lo que describe de este personaje que él ve en ese trono sentado. Dice Juan, el aspecto, y empieza a describirlo. ¿Cómo lo describirías tú? Juan lo empieza a describir de esta manera. Dice, y el aspecto, es decir, su apariencia del que estaba sentado, entendamos, en el trono, era semejante, es decir, era similar o era parecido, dice, a piedra de jaspe. Algo transparente de varios colores, es una piedra de jaspe. Él entonces empieza a describirlo como una piedra, dice, de jaspe, una piedra que es transparente, pero a la vez tiene varios colores y predomina un color. Vamos a ver qué color predomina. Dice, y de cornalina, así lo ve, a ese ser es semejante, dice, o es similar o es parecido a la cornalina, dice. Esta palabra cornalina se traduce como sardio, que es una gema de color carmesí, es decir, rojo, pero rojo intenso, como rojo de sangre. Así él empieza a describir a este ser que está sentado en ese trono celestial. Sigue diciendo. Y había alrededor, dice, del trono un arco iris, semejante, es decir, similar, parecido, dice, en aspecto, en apariencia, a la esmeralda, otra piedra de color verde esmeralda. Así describe Juan a este ser que está sentado en el trono celestial. Ahora, en la visión, Juan, notemos esto, representa a Dios mismo como rodeado de luz resplandeciente, de tres piedras preciosas. Imagínense lo que radiaba, la luz que radiaba esas tres piedras preciosas. Ha sido algo maravilloso, algo hermoso. Y la primera que ve, como vimos ya, es de jaspe. Jaspe claro como cristal. Aunque era de varios colores, prevalecía el blanco, que indica la santidad de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Y es lo que ve Juan.
Empieza a describir y dice Juan, ese ser que está sentado en ese trono celestial es un Dios santo, santo, santo. O un ser santo, santo, santo. De cornalina, color carmesí, rojo como la sangre. Él ve que eso se refleja, esa luz de esta piedra, indica que su carácter santo de Dios, indica que el carácter santo de Dios no tolera el pecado. Oigan, y habrá juicios como consecuencia sobre el mundo entero, incluyendo la propia iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado, hermano. Y tristemente, la iglesia del Señor sigue cometiendo pecado. Entonces, es necesario estos juicios. Es necesario que venga a nuestra vida tribulaciones, aflicciones, momentos difíciles en nuestra vida, para que en esos momentos difíciles de nuestra vida nosotros levantemos nuestros ojos a los cielos. Nosotros nos humillemos y aprendamos a depender más del Señor todavía. Para que en esos momentos difíciles de nuestra vida consagremos más nuestra vida al Señor. Por eso es que Dios no tolera el pecado y como consecuencia trae juicios, oigan, justos sobre toda la humanidad, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, sobre creyentes y no creyentes. Oigan, y todo tiene un propósito. Y el propósito sobre la iglesia de estos juicios es que se santifique más, que se consagre más, que se limpie más, que obedezca más, que se sujete más a la voluntad de Dios. Ese es el propósito que Dios tiene sobre esos juicios que Él mismo derrama sobre esta tierra, que incluye la iglesia. El verde de la esmeralda, aquel que ve en ese arcoíris, la esmeralda indica para los hijos de Dios que la tempestad ya ha pasado. Que Dios cumple su pacto, hermanos, de acordarse de nosotros en medio de la tribulación. Y lo hace como cantábamos hace un momento, por su fidelidad, por su gracia, por su misericordia, es que Él se acuerda de ese pacto. Oigan, unilateral que hizo entre Dios y Dios mismo solamente. Él se acuerda. Él se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que somos frágiles. Él se acuerda de eso. Entonces, ese verde esmeralda, ese arco iris que ve Juan en ese trono, es lo que simboliza que Dios cumple su pacto. Allá en Génesis, rápidamente se los comparto, capítulo 9, versos 15 al 17, dice, y me acordaré del pacto mío, dice, que hay entre mí y vosotros. Le dice a Noé, ¿recuerdan esa historia? Y todo ser viviente, dice, de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Verso 16. Estará, dice, el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne, dice, que hay sobre la tierra. Verso 17. Dijo pues Dios a Noé,
esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces Juan hace alusión, hermanos, a este pacto que Dios un día hizo con Abraham. Aunque aquí es un pacto bilateral, Dios dice, se acuerda de ese pacto que hizo con Noé, perdón. Dios se acuerda perfectamente. Y cuando aparece ese arco iris, Dios se acuerda de ese pacto que hizo entre Noé y toda carne. Y eso es lo que ve Juan. Un arco iris en ese trono, en donde está un ser sentado que gobierna y reina por los siglos de los siglos. Y Dios cumple su pacto, ¿no? Ahora Jesús hizo un nuevo pacto. Allá recordemos cuando estaba en la última cena, allá con sus discípulos, la noche que iba a ser entregado, en el momento que él levantó su copa, él dijo, esta copa, dice, es el nuevo pacto, dice, en mi sangre que será derramada por muchos de ustedes. Ese pacto, hermanos, de ese pacto se acuerda el Señor. Y Dios cumple su pacto. Verso 4. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados, dice, en los tronos a 24 ancianos. Juan no nada más ve ese trono principal que está al centro, sino que alrededor, dice, de ese trono, todo alrededor, había, dice, otros 24 tronos más. Y sobre cada trono de esos 24 había sentados en ellos 24 ancianos, 24 presbúteros, 24 hombres de edad. Ahora, esos 24 ancianos, hermanos, posiblemente, y digo posiblemente, representan a la iglesia entera de Jesucristo. Es lo que representan esos 24 ancianos. A toda la iglesia entera de Jesucristo. Desde la antigua hasta la nueva dispensación. Es decir, la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia de los patriarcas y la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de los 12 apóstoles. Es lo que significa, es lo que simboliza. Y podemos tomar este contexto posterior allá en Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, se los comparto, del verso 12 en adelante, dice la palabra de Dios, tenía un muro grande, dice, y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de Israel, dice, de los hijos de Israel. Verso 13. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, en total 12. Dice el verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces nosotros podemos inferir, podemos deducir que esos 24 ancianos simbolizan o representan a las 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles del Señor. Y a su vez representan la iglesia de Jesucristo, tanto de la antigua como de la nueva dispensación, es decir, del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Estos 24 ancianos
que estaban sentados, dice, en sus tronos, vestían, dice, o estaban vestidos de ropas blancas, con coronas de oro, ¿en dónde? En sus cabezas. Las ropas blancas, hermanos, nuevamente, se repite una y otra vez la vestimenta blanca. Las ropas blancas representan la santidad, oigan, que debe de vivir la iglesia. Y la iglesia en general. La santidad que vivió aquella iglesia de la antigua dispensación, pero también la santidad que vivió y debe de vivir la iglesia de esta nueva dispensación. Nosotros que somos parte de esa iglesia, debemos de vivir en santidad. Porque aquí habla que esos seres, esos 24 ancianos, estaban vestidos con ropas blancas, como símbolo de la santidad que debe de existir en la iglesia de Jesucristo. Yo te pregunto, ¿cuánta santidad hay en nuestra vida o en tu vida? ¿Qué tanto de esa santificación que aplica el Espíritu Santo a nuestra vida, pero también nosotros cooperamos? ¿Qué tanto cooperas con el Espíritu Santo para que esa santificación vaya de una forma progresiva? ¿Qué tanto hay de esa santificación? La iglesia, dice Juan, que estaba vestida de ropa blanca. Recordemos que Jesús dice que viene por una iglesia, dice, sin mancha, ni arruga tampoco. Nuestras vestiduras, hermanos, deben de permanecer blancas delante de Dios. ¿Cómo se encuentran esas vestiduras? ¿Cómo nos encontramos delante de Dios? Si pudiéramos hacernos un autoexamen en estos momentos, ¿qué calificación me pondría yo? ¿Qué calificación te pondrías tú? Tú que escuchas, ¿qué calificación te pondrías? Siendo honestos delante de Dios, ¿qué calificación te pondrías? Y dice que estos 24 ancianos, sus ropas eran blancas. Las coronas de oro sobre sus cabezas representan la victoria, hermanos, de la iglesia sobre el mal. Recuerden que en las cartas a las iglesias muchas veces Jesús prometió, o en cada una prometió un galardón. A la de Esmirna le prometió la corona. La de Filadelfia ya la tenía, que es el símbolo de victoria sobre el mal, sobre las tentaciones, sobre las tribulaciones, mantenerse fieles hasta el último momento delante de Dios. Así como los cristianos de esas iglesias. Así como los cristianos de la iglesia de Esmirna, recuerdan ustedes cómo eran atribulados y cómo el Señor les dijo, si es necesario, el diablo los echará a la cárcel. A muchos de ustedes serán echados a la cárcel, serán perseguidos, serán atribulados en grande manera. ¿Por qué? Porque esa iglesia de Esmirna verdaderamente testificaba que Cristo era su Señor y llevaba vidas rectas delante de Dios, igual que la de Filadelfia. Esas dos iglesias no tuvieron ningún tipo de reproche y como una consecuencia sufría persecución, sufría tribulación.
pero se mantuvieron fieles y firmes hasta el último momento. Por eso es que Dios les dio esas coronas de la vida, que simbolizan la victoria. El Señor te dará una corona. Creo que sí, hermano. Verso 5. Y del trono salían relámpagos, dice. Y truenos, dice. Y no nada más eso. Salían voces, dice. Ruidos. La palabra voz se traduce como ruidos. Entonces, Juan ve ese trono celestial de Dios, y de ese trono de Dios dice que salían relámpagos. ¿Cuántos conocemos los relámpagos? Dice que salían de ahí. Salían truenos, dice. Y salían voces, palabras, ruido salía de ese lugar. Primeramente Juan hace alusión, hermanos, a un pasaje muy conocido de nosotros, allá en el monte Sinaí, cuando Dios entrega el decálogo al pueblo de Israel. Allá en el Éxodo 19, perdón, verso 16, Éxodo 19, verso 16, se los comparto. Dice, aconteció que al tercer día, dice que al tercer día porque Dios le dijo que se preparasen 3 días porque él iba a llegar. Aconteció que al tercer día, cuando vino, dice, la mañana, vinieron truenos, dice, y relámpagos, y espesa nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Recuerden que sonido de bocina se traduce como trompetas. Entonces, cada vez que Dios quería manifestar algo a su pueblo, se escuchaban las bocinas. Por eso es que Juan estaba familiarizado con este término. Dice, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, se estremeció, se llenó de miedo, de pavor. ¿Por qué? Porque escuchaba ese sonido fuerte de bocina, veía truenos, veía relámpagos que descendían del cielo mismo. De ahí toma esta alusión, Juan. El trono de Dios, ahora, es tan asombroso, hermanos, que Juan solo puede describir mediante fenómenos naturales, lo describe. Es tan asombroso, tan majestuoso, que tan solamente Juan lo describe de esta manera, mediante fenómenos naturales. Es decir, mediante relámpagos, mediante truenos y mediante estruendos, es decir, ruidos. Ahora, estos fenómenos naturales, hermanos, manifiestan lo grandioso y poderoso y la gran fuerza de Dios. Eso es lo que manifiesta. ¿Han visto o han puesto cuidado cuando hay una tormenta de esas que les llamamos eléctricas? Que hace unos poquitos días sucedió una. ¿Cómo se escuchaban esos truenos? ¿Cómo se miraban esos relámpagos? Y no sé si tú lo has hecho, pero yo sí lo he hecho. Cuando sucede algo así de fuera de lo normal, porque esto casi no es normal, lo primero que me pongo yo a pensar es en lo grandioso, en lo poderoso y en la gran fuerza de Dios. Y en lo segundo, en mi condición o en la condición del hombre. Cuán pequeños somos, cuán insignificantes en verdad somos delante del poder de Dios. Oigan,
cuán frágiles somos. Y tan solamente con un relámpago, con un rayo que sale ese relámpago, nos haría el Señor pedazos, que no nos encontrarían, yo siento que ni con lupa. Y vemos eso, y Juan es lo que veía en ese trono. Juan veía lo grandioso, lo poderoso, la fuerza tremenda de Dios que sale de ese trono. Y el cual, o lo cual, todas las cosas se sujetan totalmente a ese poder, a esa majestad, a esa fuerza que sale o previene o viene de Dios. Todo se sujeta, hermanos, todo. Y aún creo yo que aquellas personas que no conocen de Dios, cuando ven estos fenómenos naturales, estos portentosos hechos, creo que tiemblan, al igual que como temblaban allá en el monte Sinaí, cuando Dios se reveló de esta manera. Y reconocen y se dan cuenta que Dios los puede destruir en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que ve Juan. Así describe Juan el trono de Dios. Dice, y delante del trono, sigue diciendo, ahí en Apocalipsis capítulo 4, verso 5, describiendo el trono, y delante del trono, dice, ardían, ¿qué cosa? 7 lámparas, dice, de fuego, las cuales, dice, son los 7 espíritus de Dios. 2 veces habla del número 7, 7 lámparas, dice los cuales esas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. Hablar del 7, hermanos, ya les he dicho, es hablar de plenitud, es hablar de algo completo. Entonces, estas 7 lámparas de fuego simbolizan el Espíritu Santo de nuestro Dios, que se mantiene siempre activo, que se mantiene siempre entre nosotros, que interpreta la voluntad de Dios en nosotros, que alienta, que consuela, que santifica a su pueblo, pero también reprende a los pecadores. De esa manera, el Espíritu Santo se mantiene activo. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 7, rápidamente se los comparto. Dice Jesús mismo, el que está hablando, dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene, dice, que yo me vaya, porque si no me fuere, dice el Consolador, es decir, el Espíritu Santo de Dios, aquel que se mantiene activo, ¿sí? Alentando, motivando, consolando, santificando, a la medida que tú cooperes, pero también trayendo juicio. Entonces dice, el Consolador dice, no vendría a vosotros, mas si me fuere, dice, os lo enviaré. ¿Quién? Jesús mismo. ¿A quién va a enviar? Al Espíritu Santo de Dios, que es el Consolador. Dice el verso 8. Y cuando Él venga, ¿quién va a venir? El Espíritu Santo, el Consolador, aquel que se mantiene activo. Dice, convencerá al mundo de pecado. ¿De qué más? De justicia, dice, y de juicio. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Convencer. ¿A quién? Dice aquí, al mundo. ¿Quién es el mundo? Todos.
Dice que Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Sigue el verso 9. Dice, de pecado, Él convence, dice, por cuanto no creen en mí. Yo les pregunto, no me contesten, piensen. ¿A quién convence de pecado el Espíritu Santo? ¿A todo el mundo? No, solamente a los verdaderos creyentes. Esa es la labor del Espíritu Santo. Aplicar la obra redentora de Cristo en tu corazón, en mi corazón y en todo aquel verdadero creyente. Dice el verso 10. De justicia dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo aquí? Dice, convencer, dice, ¿de qué? De justicia. ¿A quién? ¿A todo el mundo? No, solamente al verdadero creyente. ¿Lo convence de qué? De que viva una vida recta y justa delante de Dios. Porque Jesús ya se fue. Y es el Espíritu Santo que se mantiene activo entonces en el corazón del creyente, aplicando vida a través de la obra redentora de Cristo, pero también aplicando justicia, enseñándote, mostrándote, revelándote a través de la palabra de Dios que vivas vidas justas y agradables delante de Dios. Pero dice el siguiente verso, el verso 11, dice, y de juicio, habla de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya, dice, ¿qué cosa? Juzgado. ¿Habla de qué? De juicio que él traerá a quién? ¿A todo el mundo? No, aquellos impíos, aquellos que han rechazado, aquellos que hacen la voluntad no del Padre, sino del príncipe de este mundo. Dice, sobre ellos traeré juicio, terror y horror. Esa es la obra del Espíritu Santo entonces aquí en esta tierra. Y es lo que ve Juan allá. Dice, y delante del trono, dice, ardían. El Espíritu Santo te quema cuando aplica esa justicia, cuando aplica santidad a tu vida, cuando aplica la redención a tu vida, te quema tu corazón. Dice, y ardía, dice, las 7 lámparas de fuego, dice, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Verso 6 y terminamos, hermano. Ya acabamos. Si aguantaron, pensé que no iban a aguantar. Y delante, dice, del trono, había, dice, como un mar de vidrio, semejante a qué? Al cristal, dice. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Juan, ahora ve, dice que delante del trono, y no nada más delante, dice, había como un mar de qué? De vidrio. La palabra vidrio se traduce como vidrio transparente. Entonces Juan dice que ve delante del trono como, no es un mar, sino que dice como un mar transparente. Y ese mar, dice transparente, es semejante, es similar, es parecido a qué? Al mismo cristal. ¿Qué transparente o qué tan transparente era, hermanos, este mar? O esto que él veía como un mar, demasiado transparente. Tanto dice como el mismo cristal. Ahora, este mar, semejante al cristal que ve Juan, indica, hermanos, el poder santificador de Jesús. Es lo que indica o es lo que simboliza.
el poder santificador de Jesús. Por lo tanto, de una manera simbólica, recordemos, debemos considerarlo como si estuviera lleno este mar de cristal de la misma sangre purificadora de Cristo. Oigan, donde los santos, aquellos que han sido apartados del mundo a Dios o para Dios, lavan sus ropas, lavan sus vestiduras. Allá en el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 14, dice, 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes? Los que salieron de la gran tribulación. Ahora, no se espanten, esta gran tribulación o esa tribulación se ha estado viendo desde los tiempos de Juan. Desde los tiempos de Juan ha existido tribulación, persecución, aflicción sobre toda la iglesia del Señor. ¿Habrá una gran tribulación más todavía? Sí. Pero dice que aún en medio de esa gran tribulación, los verdaderos creyentes del Señor lavan sus ropas, dice. ¿En dónde? En la sangre del Cordero. Ahí lavan sus ropas ahí. Y son ropas blancas. Quedan blancas esas ropas. Ahora, notemos algo que importante. Solamente la sangre de Cristo tiene poder para perdonar tus pecados. Solamente la sangre de Cristo quita esa mancha del pecado que está en ti y te convierte o te pone vestiduras blancas. Solamente Cristo. En Cristo solamente hay ese poder para perdonar pecados y solamente en Cristo y en nadie más. Nadie tiene poder, nadie tiene facultad para perdonar pecados y por ende darte vestiduras blancas, sino solamente Cristo a través de ese sacrificio que hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Es lo que tiene poder y nada más. Y es mentira que haciendo algo, o es mentira. Solamente Cristo. Y dice, aquellos que salieron de la gran tribulación, aquellos que permanecieron fieles, han lavado sus vestiduras y sus ropas, dice, y han quedado blancas, dice, en la sangre del Cordero. Entonces, este mar de cristal que ve Juan es lo que simboliza, hermanos, el poder santificador de Jesús. Y de una manera simbólica nosotros podemos verlo como que ese mar de cristal está lleno de la sangre del Cordero. Y todo aquel que ha sido llamado por Dios lava sus vestiduras allí, en ese mar de cristal. Está lleno con la sangre del Cordero. Dice, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, dice, llenos de ojos delante y detrás. Junto, dice, al trono, notemos esto, que es junto, pero también es alrededor del trono. En cada lado del trono, dice, están estos 4 seres vivientes.
Las imágenes, hermanos, de eso que ve Juan, provienen sin duda alguna de la profecía de Ezequiel. Allá en el capítulo 1, versos 5 y 6, dice, y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, dice. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Así lo veía Ezequiel. Así lo describía él. Los 4 seres vivientes sirven como mensajeros de Dios. Y esa es su función principal. Y Ezequiel nuevamente los identifica, Ezequiel nuevamente los llama como querubines o los querubines de Dios mismo. Son estos 4 seres vivientes que tienen ojos delante, dice, pero también tienen ojos detrás. Dice allá en Ezequiel 10, 20 y 21, estos, dice, eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Verso 21. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Ezequiel, entonces, hermanos, los identifica y los llama que son los querubines del Señor. Estos seres celestiales son, por llamar de alguna manera, de más alto rango entre los servidores del Señor. Entre los ángeles, los querubines son de mayor rango. Y ellos se encargaban precisamente de cuidar lo que Dios les asignaba que deberían de cuidar. Allá cuando Adán y Eva fueron desechados o echados fuera del huerto, el Señor dice que puso un querubín o que puso querubines, ¿sí? Con una espada, dice que revoloteaba para que ellos regresaran y comieran del árbol de la vida. Entonces, estos querubines se encargan también de custodiar, de cuidar. Cuidaban también el arca del pacto también. Ellos los cuidaban. Ahora, y algo muy interesante, impactante, y termino con esto. Estos seres vivientes, al igual o juntamente con los ancianos, cantan alabanzas y dicen amén al Señor. Traen gloria, traen honra y traen alabanza al que vive por los siglos de los siglos. En el capítulo 5 de Apocalipsis, verso 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Cantaban, hermanos, cantan estos seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Estos seres vivientes que Ezequiel los identifica, los ubica o les da el nombre de querubines, que son los encargados de custodiar lo que Dios les envía a custodiar. Son mensajeros de Dios mismo también, pero también están en ese trono, dice, delante, detrás, de un lado y del otro, dando gloria y honra juntamente con los 24 ancianos que representan toda la iglesia de la antigua y nueva dispensación, al que vive por los siglos de los siglos. Amén.
Y entre estos estás tú. Cada creyente del Señor se une juntamente con esos 24 ancianos y esos 4 seres vivientes para alabar y glorificar el nombre santo y glorioso y majestuoso de nuestro Dios. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros seamos verdaderos adoradores del Señor. Y cuando estemos en su presencia, hermanos, nos gozaremos juntamente con estos querubines, con otros seres. Y nos vamos a postrar y nuestras coronas de oro, si es que nos da el Señor, las vamos a arrojar delante de su presencia y le vamos a decir, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén. Pues la gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Qué hermosas enseñanzas. A mí me llena Amén. de gozo y de gratitud primeramente porque al escuchar esta descripción de la plenitud de Dios, ¿verdad? Debemos dar gracias de que por su gracia, por su amor y su misericordia, es que no somos consumidos, como decía en algún momento el hermano, ¿verdad? Y también pues la gratitud de que nos ha hecho sus hijos a través de Jesucristo y que en aquel día estaremos con Él. Y ese es nuestro trabajo, el de santificarnos, eh, humillarnos delante de Él, ¿verdad? Y trabajar en lo que Él nos manda para no tener reproches. Entonces, pues gloria a nuestro Dios por esta hermosa palabra. Amén. Si alguien, hermanos, hermanas, quieren comentar algo también, es el momento. Pues ver las maravillas de Dios, hermano, que ha puesto, ha plasmado aquí en su palabra, es una bendición que el hermano nos los describa tal como es, como Dios le da a través del Espíritu la sabiduría. Y a mí sí me había llamado la atención estos querubines con ojos por delante y por detrás, pero pues así ya nos los explicó él y qué hermoso que él están al servicio de nuestro Dios y cómo ellos son agradecidos y alaban y glorifican el nombre glorioso del Señor. Y pues que nosotros lo hacemos aquí, pero todavía con muchas deficiencias, pero que cuando estemos en el trono, ¿qué es lo que es? Ya no la escuchamos, hermana. Ya no escuchamos lo último, Lolita. Que también nosotros le honremos y le glorifiquemos cuando estemos con el Señor Jesucristo, así como lo hacen estos querubines, que día y noche alaban y glorifican el nombre de nuestro Dios. Amén. Sí. Sari tiene la esa, el control y algo de acá. Hermano Maki, se me hace que ya se durmió. Un comentario, ¿verdad? Se está mencionando a los ángeles, a los querubines, pero dentro de un estudio que realicé, una investigación, dice que aquí Juan se abstiene de ponerles nombre, de decir el nombre de ellos, y también por ahí, si mal no le entendí, también se abstiene de decir el nombre de Dios.
Sí, nada más es un comentario. Muy bien. Los querubines son los encargados de proteger las cosas importantes de Dios. Pero no sé, mi hermano Javier, si por qué se abstiene Juan de nombrarlos ahora sí por su nombre como serafines o ángeles. Yo creo, si me equivoco, me corriges, hermano, yo creo que partamos de lo que aprendimos al principio, ¿verdad? ¿A quién está dirigida esta revelación? Al mismo pueblo que en ese momento, ¿verdad? Estaba pasando cosas difíciles y que era para consuelo. Ese mismo pueblo, creo yo que entendió estas figuras porque no ignoran, creo yo, lo que habla la escritura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que habló, lo que hablaron los otros profetas. Creo yo que quizás va por ahí. Hecho, pues. Creo que la iglesia, hermano, de aquel entonces, como debiera ser también la iglesia de este entonces, debe tener el conocimiento, ¿no? Así como cuando Juan hace alusión a la voz como de trompeta, él tenía conocimiento de que cuando Dios quería manifestar algo importante, lo hacía a través del sonido de trompeta. Pero también él sabía que Jesús vendría con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Él lo sabía perfectamente, mas no lo expresa de esa manera, pero lo entiende. Igual nosotros hoy en día lo entendemos, pero cada uno de esos pasajes hacen alusión al Antiguo Testamento, como lo estamos viendo, ¿no? Y es lo que tal vez sea un poco, un pasaje, vamos a llamarlo así, un poco oscuro, pero tenemos que buscar un pasaje más claro para poder dar la interpretación correcta. Entonces, un pasaje más claro en este momento es el de Ezequiel, que los llama a estos seres vivientes como querubines y sabe que son o que están al servicio de Dios. Aunque aquí en Apocalipsis está un poco cerrado, vamos a llamarlo así, o un poco oscuro. Recordemos que la Biblia se interpreta a sí mismo y tenemos que buscar pasajes más claros que nos den luz para interpretar a un pasaje más oscuro, como en este caso la del Apocalipsis. Hecho, gracias. Ok. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo y están todos invitados otra vez para vernos el día jueves a la misma hora por el mismo link. Antes era Mismo canal. ahora es por el mismo link, ¿sí? Vamos a leer los versículos que restan, ¿verdad? De este capítulo. Así es. Y continuar en esto. Pues es la recomendación, ¿verdad? De que leamos. Y hay algunas referencias en las mismas Biblias, ¿verdad? Que nos llevan al Antiguo Testamento para poder comprender estas cosas. Y anoten sus dudas, sus preguntas, sus observaciones para poder hacer para poder darle respuesta, ¿verdad? En estos momentos. Entonces, pues Amén. creo que es todo. Hermano Javier, ¿nos despides con una oración? ¿Sí? Nuestro Dios y Padre nuestro, gracias Señor te damos, porque Señor tú eres bueno para con nosotros. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias Señor por tu misericordia, Señor, que es en nuestra vida, Señor, nueva y no nada más nueva, sino que es desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú de una manera provechosa nos has instruido, nos has orientado, nos has hablado, nos has animado también, nos has exhortado también, Señor, a que vivamos vidas consagradas, vidas santificadas delante de ti, Señor. Nos has enseñado, Señor, que al igual que esos 24 ancianos y esos 4 seres vivientes, Señor,
también nosotros somos parte de tu pueblo, parte de tu iglesia. Y Señor, así como ellos, Señor, cantaban, dice, un cántico nuevo, reconociendo al Cordero de Dios que había sido inmolado, así nosotros también cantemos hoy y siempre, Señor, a ese nombre que es sobre todo nombre, a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a ese Cordero de Dios que murió para darnos vida, Señor. Gracias, Señor. Te pido que derrames una bendición muy especial sobre todos mis hermanos, y no nada más sobre mis hermanos que han escuchado, sino también sobre aquellas personas que mis hermanos compartirán, Señor, en algún momento este estudio. Y el Señor, tú, mi Dios, abrirá, Señor, ese corazón, ese entendimiento, Señor, para que se vuelvan, Señor, a ti, o para que ellos acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Gracias, Padre, por este momento de comunión contigo. Gracias te damos, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues que pasen bonita noche. Nos vemos el jueves, si Dios nos da vida, si nos permite. Dios les bendiga, Dios los hermanos. bendiga a todos. Amén.